Bienvenidos, un día más estamos con todos ustedes aquí en nuestra fantástica alquería, esa, como decimos, máquina del tiempo, esa máquina que nos hace viajar precisamente años atrás para conocer a nuestro Motril, el Motril de antes. Nuestro recorrido en esta zona donde nos encontramos comenzaba en la zona de la Posta. Recordarán el programa anterior, conociendo esa zona de la Posta, donde precisamente es entrada y salida de Motril, donde la diligencia se paraban precisamente ahí en esa zona, donde repostaban, nunca mejor dicho, donde estaban todos los caballos. Y por supuesto hemos conocido, bueno, pues esa zona, bueno, pues todo ese ejido de González de Quevedo, de García Quevedo, perdón, hacia arriba. Conocíamos, bueno, pues toda esa zona, entramos por la calle Cruces, hemos conocido también el porqué, el nombre de la calle Cruces, que muchos de nosotros no lo sabíamos, sobre todo porque había colocado a lo largo de toda esta calle pues diferentes hornacinas con diferentes cruces, numerosas cruces a lo largo de toda esta calle, cruces que estaban pintadas pues para hacer el Vía Crucis. Vamos a seguir nosotros en la calle Cruces hacia arriba y lógicamente llegaremos, como no, a la ermita de San Antonio del siglo XVII, aunque luego volveremos por la calle Piedrabuena, que también tiene mucho que contarnos hasta llegar a la calle Carretas. ¿Qué tal si nos acompañan en este también viaje aquí en nuestra alquería? Don Manuel Domínguez, la calle Cruces de San Antonio. Sí, estamos hablando. Y terminaba aquí en la esquina de la calle Piedrabuena, terminaba la calle de las Cruces. Y terminaba la calle, y ¿no? empezaba el camino de San Antonio, que no la calle, ¿eh? Porque ajá, como decía antes, había una calle paralela a la Posta, entre la calle de las Cruces y la calle Piedrabuena, que era calle de San Antonio, pero aquí terminaba y empezaba el camino de San Antonio. Ajá. No había nada construido, eran pues hacia un lado los ejidos de Alquitranadero, que es un nombre muy curioso, Alquitranadero, que ya hablaremos de este tema, y todo este tema pues no había mucho más, es decir, que no había mucho más de ciudad, ¿no? Es decir, que cuando se ocupa todo esto empieza a construirse aquí en el siglo XX, prácticamente, ¿no? Porque lo que hay son algunos cortijos, aparte de esta aquí. Fijaros que, por ejemplo, lo citábamos cuando se construye el Julio Rodríguez, el Instituto Julio Rodríguez, lo que había alrededor era carpeta, no había otra cosa. Y la urbanización de Motril terminaba aquí, camino de San Antonio, y la calle de la Piedrabuena, que también terminaba, confluían las dos, Cruces y Piedrabuena confluían en esta esquina que estamos ahora mismo, que es una de las esquinas más curiosas de Motril, porque confluyen justo en ángulo, dos calles muy populares de Motril, la calle Cruces y la calle Piedrabuena. Y a partir de Piedrabuena hacia la derecha, pues sí que hay urbanización, la calle Carretas, la calle San Miguel, es decir, hay más calles. En cambio, para hacia el otro lado de la calle de las Cruces no hay nada. Está la Posta, el edificio de la Posta y algunos cortijos por ahí en los secanos de esta zona, pero poco más. En cambio, esta zona sí que se urbaniza entre, pues seguramente siglo XVII, se urbaniza pues toda esta zona hacia el otro lado de la Posta y terminaba pues por arriba para pues a la mitad de lo que hoy, yo qué sé, no llegaba a la calle ancha, ni mucho menos la urbanización que había por aquí. Y se urbaniza hasta Barrio Nuevo, es decir, toda esta zona se urbaniza siglo XVII, siglo XVIII. Y esta calle terminaba en el famoso camino de San Antonio, el camino de la romería de San Antonio, porque la ermita de San Antonio tuvo muchísimo éxito. Es curioso, todas las ermitas de Motril tienen éxito desde el punto de vista vocacional, ¿no? Pero la de San Antonio tuvo muchísimo éxito, porque en cambio mucho más antiguas, como la de San Antón, que estaba en Capuchino,
o la de San Sebastián, que son ermitas muy antiguas, nunca tuvieron una romería como la de San Antonio, donde sí que se volcaban los motrileños, y hay muchos escritos de cronistas antiguos de Motril y tal, de la famosa romería de San Antonio, ¿no? ¿Pero qué le pedíamos a San Antonio? A que él buscara un novio. Buscar novio. Vale. El San Antonio es el patrón de lo imposible, ¿no? Necesitados estábamos. El patrón de lo imposible o el patrón de las cosas perdidas, ¿no? Como Santa Rita, pero en masculino. Ya. Y la verdad es que es un culto muy curioso porque no tiene mucha relación con España, ¿no? Más relación tiene con Italia y con Portugal. Sí, porque San Antonio es de Padua, es de Padua. Pero es que tampoco es de Padua, ¿no? Es que San Antonio venía de Oriente, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que se entierra en Padua, en la catedral de Padua, y no sé cómo el culto a San Antonio pasa a Portugal y se crea pues, San Antonio de Padua en Portugal, que es distinto a San Antonio o San Antón, que son dos santos distintos, San Antón también es oriental, y en Madrid tuvimos una ermita San Antón, que a veces se confunde. Una ermita de San Antón al lado de lo que hoy es el convento capuchino, la iglesia de capuchinos, pero San Antonio es esta de aquí arriba. Con lo cual, pues, lo que sí sabemos es que es una ermita muy curiosa, y además a la afuera de Motril, ¿no? Hay fotos de Motril de principios del siglo XX, donde se ve el camino a San Antonio y nada construido, ¿no? Se ve perfectamente, pero vamos, debían entrar al siglo XX, ¿eh? Claro. Que no hay. No, desde la calle de las Cruces. Lo único que recuerdo aquí son ya las chabolas esas para arriba. Pero claro, pero eso estamos hablando, el mismo recuerdo lo tengo yo, es decir, de los años 60, finales de los mediados de los 60 y cosas así. Pero incluso vemos algunas fotos aéreas de los años 60, de principios de los 70, donde no hay nada. No hay, pues prácticamente no existe nada más que algún cortijo aquí a las afueras y poco más, ¿no? Es decir, no hay construcción, la urbanización es posterior, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Cuando ves los elementos arquitectónicos, es nuevo todo, ¿no? Pero aquí veníamos los motrileños y hay muchas fotos, hay algunas fotos de la romería de San Antonio de principios del siglo XX, hay fotos de la romería de San Antonio. Y San Antonio estaba a la afuera, es decir, cuando hablamos de San Antonio es que estaba un sitio muy alejado del centro de Motril. Es decir, cuando la gente decía vamos a San Antonio, vamos a San Nicolás, que estaba un poquillo más para arribilla, pues eran como ir de había que prepararse. Habría que echar el bocadillo. Había que echar el bocadillo. Yo recuerdo porque la ermita de San Antonio en ruina, fijaros, sí que la recuerdo perfectamente, ¿no? Y además se puede ver, ¿no? Es decir, que a partir de la calle de las Cruces, que esto era un camino, y allí al fondo del camino, con el Cerro Gordo detrás, teníamos la ermita de San Antonio. Curiosamente, fijaros, ermita San Antonio por esta zona de salida a Motril, también el camino de Granada, la ermita de las Angustias para el otro lado, el camino Pataura, la San Sebastián a la otra salida de Motril por el sur, San Antón por la salida de Motril en la zona de Capuchino, es decir, y la Virgen de la Cabeza salía a Motril por la carretera de la playa. Teníamos los puntos estratégicos. Claro, y además en alto, casi todas, claro, casi todas en alto, ¿no? o en sitios muy visibles, ¿no? Y es verdad. Y en las vocaciones, yo siempre en uno de los artículos que escribí sobre la historia de las ermitas en Motril decía que muchas eran como faros vocacionales, ¿no? Es decir, que están ahí y han permanecido desde siglos. Son vigías de... Sí, vigías de Motril, ¿no? Y, hombre, cualquier foto que haya de Motril desde arriba de los años 20, por ejemplo, 14, 15, se ven como a las afueras de Motril está San Antonio y las Angustias, se ven perfectamente a la lejanía, ¿no? Bueno, camino de Pita. Claro, imagino. Claro. Hoy no sabemos lo que las pitas, ya no las ha visto la gente, poca gente que ha visto pitas. A los chavales jóvenes le hablan de pitas y no saben lo que son. Y no saben lo que son. Pero sí que es verdad que este es el famoso camino donde se... Cuando en Motril era muy fácil mandarte a las pitas. Efectivamente. Cuando se ponía uno tonto, te mandaban a las pitas rápidamente. ¿No? Rápidamente. Y es verdad que hay pues toda esta historia de la romería, de la construcción, de esa vocación portuguesa. Fijaros que en Motril hay una calle que se llama Calle de los Portugueses,
en la calle de las Cañas, a la que sube para la Esparraguera, calle de los portugueses. Pues seguramente vecinos de esa calle, de ascendencia portuguesa, pues construyeron su ermita. Igual que los vecinos gallegos de Motril crean la cofradía de los gallegos en la Virgen de la Cabeza. Los portugueses concretamente eran también muy vocacionales en eso. Sí, ¿no? sí, y sobre todo con San Antonio de Paula. Este santo que digo que en Motril no aparece hasta el siglo XVII, a finales del siglo XVII. No hay advocación. De la calle ancha ya hablaremos en su día. Sí, de la calle ancha hablaremos en su día. Por cierto, zona de barrio obrero también. Sí, por cierto, la calle más arreglada de Motril, que ha tenido más arreglos a lo largo de toda la historia de Motril, con toda seguridad. Pues seguro que todavía le quedan. Esto seguro. Seguro que todavía le quedan. Y eso que recientemente ha sufrido una gran remodelación. Pues la historia del arreglo. Aquí en esta zona pues también se hizo además más conocida por cuando se construye en los años 60, finales de los 60, principios de los 70. La estación de autobuses. Que aquí la hemos conocido los más jovencitos. Los principios de los 70, porque yo todavía recuerdo haber cogido la Alsina en la calle Cuatro Esquinas para ir a Granada a estudiar. O sea y yo empecé a estudiar en el 73 en Granada, todavía estaba. Esto se construye después. Claro. No me acuerdo en qué año, pero a principios de los 70 se construye la estación de Alsina, que en aquella época pues, era todo un lujo en Motril. Es que la Alsina paraba primero en la calle Nueva y después ahí en Cuatro Esquinas, no había una estación de autobuses en Motril. Y esto ya fue todo un éxito, tener la estación de autobuses en Motril de esta época. Y se construye a las afueras de Motril. Es decir, que curiosamente todavía en los años 70 esto está prácticamente para dar comunicación pues, con la carretera de Granada, que es mayor tráfico que tenía, o con la carretera de Málaga. Todavía salíamos a Granada por aquí arriba. Claro, desde arriba. Y indudablemente pues, le dio vida al barrio, ¿no? Que le dio vida a esta zona de aquí, mucho más de lo que tenía. Pero se ve claramente como todo esto es construcción nueva. No ha habido construcción aquí hasta los años 60, que se construyen las primeras casas del lateral del camino de la izquierda, subiendo a la izquierda, las primeras casas. Se construye la primera urbanización, consiguen quitar toda la fila de chabolas que había ahí, pues una cosa terrible. En el Motril de los 60, yo lo recuerdo haber visto todas las chabolas que había ahí y al final consiguen un poco mejorar la vida de los motrileños y convertir esto pues porque era una zona muy humilde. Muy humilde, había hasta lepra. Lo recuerdo porque los agustinos, estuvimos con los agustinos ayudando a mucha gente mayor. Veníamos los fines de semana a traerle algunos alimentos a gente mayor que vivía aquí, los niños de los agustinos que vivían aquí en la chabola. Yo recuerdo haber entrado en algunas chabolas y un día fui a entrar a una y me dice, ahí no entra. Ahí no entra, me dice uno de los vecinos que ahí hay lepra. Mira que la lepra no es contagiosa, pero era una enfermedad de pobres, de miseria. Claro. Y eso era, había una charca ahí de agua infectada donde los niños que vivían aquí se bañaban. Y digo, por Dios, voy a bañarte en esto, ¿no? Y aquello, gracias a Dios, pues todo eso desapareció, se mejoró la vida de los motrileños. Sí, porque estamos hablando... No, estamos hablando... Pues bastante reciente, estoy hablando bastante reciente. 14 años, tenía yo 14, 15 años, estoy hablando pues del 65, 66, cosas así. Que todavía se conservaba infravivienda en Motril. Bueno, y esta... y existen documentos gráficos, claro, bastantes fotografías de toda esta zona. Y el Barranco de las Monjas y esta zona de infravivienda en Motril, que es terrible, ¿no? Y la playa, el Varadero, ¿no? Perdón, la zona Santadela. Santadela también, también había muchas chabolas. Mucha pobreza en el Motril de aquellos años todavía. Pero bueno, se consiguió eliminar en parte todo esto y hoy no. Bueno, pues esta calle, la ruta de la Romería, esta calle se llenaba contaba Paco Pérez y en sus crónicas y algunos de los autores del Motril de principios del siglo XX, como esta calle se rellenaba de puestos de venta de chucherías y es decir, que durante esos días del 13 de junio,
donde se celebraba, celebraba, ¿no? Pues vendían pues las cosas típicas, los dulces de aquella época, los helados, los altramuces, tal, lo que era lo típico, los barquillos típicos del siglo, de principios del siglo XX, y las filas de muchachas a pedirle a San Antonio novio, que era muy típico, y además era de romería, ¿no? Como se dice, era de diversión, de las pocas diversiones que había en Motril, porque había pocas. Todas las mozuelas a San Antonio. Y ya que pedía uno bonito, sí, con dinero. Y que sea bueno, y con dinero, claro. Claro, a pedir cualquier cosa. Cualquier cosa. Motril era una ciudad muy complicada, ¿no? Es decir, que cuando la estudiamos siempre fue una ciudad muy difícil, ¿no? De vivir duro y vivir difícil, ¿no? Siempre fue una ciudad muy complicada, donde había mucha diferencia de clases sociales, de mucha tensión social, y estas cosas relajaban, ¿no? Es decir, estas cosas bebía todo el mundo vino y relajaba la cosa, ¿no? Pero siempre fue una ciudad con mucha tensión social, ¿no? Y se ve claramente, ¿no? Se ve claramente, cualquier cosa genera rápidamente una tensión social muy grande, ¿no? Y además es una ciudad con pocas fiestas, ¿no? Es decir, que es curioso, ¿no? Mucho trabajo y poca fiesta. Sí, no era una ciudad con demasiadas tradiciones en ese aspecto. Sí que tenían una feria, que a veces la hacían antes de Semana Santa, y a veces terminaba como Rosario la Aurora, la fiesta. Que también terminaba... Y la romería San Antonio a veces también terminaba como... En vez de ser romería San Antonio era Rosario la Aurora. Pero era una forma digamos, de relaciones sociales, ¿no? Es decir, me acuerdo de un curso que hicimos en 2014 o 2013 en la UNED sobre la felicidad en la historia. Y a mí me tocó contar la parte cómo se divertía la gente en el siglo XVII. Y uno de los ejemplos que puse fue el de la romería de San Antonio, ¿no? Es decir, que aquella gente tenía muy pocas oportunidades de ser felices, de festejar. Por eso eran tan famosas todas estas romerías, por eso eran tan concurridas estas romerías. Cualquier acontecimiento social como las bodas, bautizos, claro, etcétera, era el momento hasta los entierros, ¿no? Hasta los famosos entierros. Era para aprovechar para las relaciones sociales, para, digamos, romper un poco la tensión, ¿no? En el momento. Y efectivamente lo tenemos muy atado. Para ponerte también un poquito más guapo, para poder salir a la calle, sí, pero lo tenían complicado. Más gente, claro, porque si no... Lo tenían complicado los motrileños de aquella época. Es una ciudad muy problemática, es decir, una ciudad donde si es una ciudad pobre, porque parece que tuvimos una agricultura rica, pero la agricultura rica fue para unos pocos. Ya. La mayor parte malvivieron, ¿no? Son los trabajadores, los de la caña y los... Sí. Entonces, nos podemos imaginar que nosotros no nos podemos hacer, pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos de casa y decimos esto está construido en el siglo XVII, cuando nosotros decimos esta casa en el siglo XVII, la casa que nosotros nos imaginamos una casa parecida a las que hay hoy, pero no eran así, eran chozas. Eran chozas. Y hay muchos ejemplos, pues que a lo mejor ardían 4 o 5 chozas, una se pegaba fuego, porque tenía los tejados de paja, se pegaba fuego y ardían 4 o 5 chozas a la vez, ¿no? Y era muy frecuente que la gente, cuando nosotros decimos pues que vivían a las afueras de Motril, por encima de la calle de las Cruces, y lo que vivían eran chozas, no había más. O la Angustia, vivían chozas. Cuando hablamos de que Motril era una ciudad difícil, complicada, de mucha tensión, eso también es lo que ha dificultado que Motril no se haya lanzado antes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Resurgido antes, ¿no? Ha sido una ciudad que la tensión social ha sido muy grande, ¿no? Y es posible. La guerra y la guerra entre familias también. Pero vamos, si eso a se nivel ve político, a nivel claro, cuando laboral. se ve muy bien, ¿no? Es decir, cuando uno repasa la historia del siglo XIX, es la cantidad de enfrentamientos, ¿no? Es decir, la polarización, ¿no? Pero al principio no entre la gente pobre, ¿no? Sino muchas veces entre las propias familias para dominar el poder. Pero también hay gente pobre, cada vez que hay hambrunas y tal, la gente se echa a la calle desesperadamente, ¿no? Y manifestaciones laborales. Claro, y cuando empieza el siglo XIX, esto se dispara, ¿no? Mientras que las fábricas dan trabajo, vale, y cuando dejan de dar trabajo porque la caña se hiela
o porque la bajan los precios de la caña, entonces se fabrica más barato y tal, empiezan los problemas, ¿no? Y además es una ciudad pues que... Y que no estaba tan diversificada como ahora no, en el producto agrícola, me refiero. Antes era sota, caballo y rey. Sí, antes era caña de azúcar, después el algodón y después volvieron a la caña de azúcar, no había mucho más, ¿no? No había mucho más. Y aquí estaba, pues desde aquí se veía este lateral del Parque San Antonio, el lateral izquierdo, el primero que se construye. Este lateral, este centro era todo chabola. Este centro era todo y San Antonio en alto, es decir, San Antonio incluso da la impresión, por lo que se ve en la foto y lo que yo puedo recordar, que San Antonio estaba más en alto, tenía como dos especies de muros delanteros y hacían que San Antonio estuviera elevado, ¿no? Y hoy se está quizás más bajo, ¿no? Pero tuvo una vocación muy importante, ¿eh? Hasta tal punto llegó que San Antonio se convierte en patrón de Motril, patrón protector de Motril, con la epidemia de peste de 1679. Así que si nos podemos acordar de San Antonio, pues los motrileños se acordaban muy bien de San Antonio, ¿eh? Hoy las cosas han cambiado, ¿no? Hoy hay otra mentalidad, pero en aquellos años donde la mentalidad religiosa estaba más en función de los milagros y de las peticiones de la gente desesperada, ¿no? Es decir, pues es normal. San Antonio se crea uno de los patrones de Motril. Hay una historia muy curiosa que no sé lo que es, pero sí que la relata Niño de Guevara en su libro sobre la peste de 1679. Y es que cuando la peste de 1679 estaba acabando con Motril, prácticamente una mortalidad tremenda, la noche del 3 de junio el cielo de Motril se ilumina, nadie sabe por qué, se veía como si fuera de día, luces en el cielo que alumbraban Motril. Como era la noche del 13 de junio, pensaron que era un milagro pues, de este santo que tenemos aquí, de San Antonio. Lo sacaron en procesión y se acabó la epidemia. A continuación nos nombraron patrón de Motril, junto con Santa Ana, San Matías, el Nazareno, no sé cuánto, la Virgen de la Cabeza, mucho San Sebastián, San Roque. Es que es no normal, Motril en todos lados, ¿no? Porque las únicas soluciones que tenía la gente de aquella época ante la mortalidad catastrófica producida por terremotos, epidemias, etcétera, inundaciones y tal, era mirar al cielo, ¿no? Mirar a los santos, porque no había otra cosa, ¿vale? Y si no miraban a los santos, pues no tenían otra cosa, es decir, dónde agarrarse, ¿no? Hoy nosotros nos agarramos a la ciencia. En aquella época la ciencia no explicaba ninguno de los fenómenos de este tipo. Por lo tanto, el recurso a la fe, o muchas veces a la superstición, ¿no? Pues era el recurso que tenía la mayor parte de la gente, ¿no? Y en Motril, como en todos los sitios, pues lo tenemos también, ¿no? Es decir, hay el recurso a San Antonio, de las luces de San Antonio. Yo tengo un artículo que lo titulé Las luces de San Antonio, porque es que es una historia muy curiosa, es decir, que aquella noche del 13 de junio, Motril se ilumina el cielo y se veía como si fuera de día. ¿Qué fenómeno de ese tipo? No lo sabemos. Es decir, que evidentemente, pero sí que los motrileños se acordaron de San Antonio, hombre, es que es la noche del 13. Si lo percibieron y vinieron todos en tropez para acá. Claro, si lo percibieron muchos, pues se darían cuenta de que fue un fenómeno, claro. Sí, pero además todo en tropez para San Antonio Salvador, porque nos podemos imaginar de una población de 8.000 personas o por ahí, que no tendría Motril más la gente que había cortando caña otra, casi 7.000 muertos en 2 meses, 2 meses y pico. Y eso es una mortalidad catastrófica tremenda, ¿no? Estamos hablando de una morbilidad casi del 60% de la población se cogía la epidemia y de ese 60 prácticamente el 100% se moría. Es decir, que... Y entonces pues tenían que agarrarse en las luces del cielo, San Antonio bendito ayuda, ¿no? Y lo hizo. Sí, lo hizo, es curioso, será. Sí, lo hizo. Eso, las explicaciones científicas puede ser que, como siempre, coincidencia o cosas, siempre son al final de la epidemia, ciertas cosas siempre ocurren al final de la epidemia. Y es posible porque el microbio ya se quedara sin fuerza, digamos, sin carga vírica, ¿no? Sin carga vírica, ya son cargas bacterianas en aquel caso, y no tuviera ya receptores, y automáticamente daba la casualidad de que coincidía cuando ya le pedían desesperados ya
a los santos que lo salvaran, pues coincidía ya con los finales de epidemia. Debe ser la explicación, o la otra milagrosa que ellos creían, que era que de verdad San Antonio lo salvó de las epidemias de 1679. Con todo eso, 7.000 muertos en una población como Motril es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Bueno, pues aquí estaríamos sobre las chabolas famosas. Sí. Y al final, pues aquí estamos sobre este parque que ha dado un poco también de oxígeno, de abertura a esta zona, y que además hace de pasillo, ¿no?, hacia precisamente la ermita de San Antonio. Una ermita que se ha restaurado hace poco, ¿no? Sí. Esta ermita se quema en la época de la Guerra Civil y desaparece prácticamente. Y es curioso porque hay fotografías de año 37, 37, debe ser la foto 37, 38, donde está prácticamente destruida, ¿no?, la ermita. Y tuvo mucho tiempo sin restaurar. ¿Destruida también en la época de la guerra? ¿O? Sí, en la época de la guerra, sí, se quemó en el 36. Y en Motril, el otro día lo comentaba, no tiene la suerte de que regiones devastadas... ¿Esta ermita no se relaciona con terremotos ni...? No, bueno, con terremotos siempre. Siempre. Es decir, aquí es que, pero San Antonio todos los santos del mundo. Normalmente en este tipo de catástrofes naturales los motrileños tienen dos patrones básicos, ¿no?, que es la Virgen de la Cabeza y el Nazareno. Pero en otras épocas, en otros momentos, pues recurren a todos los santos había y por haber. Claro. Es decir, No, si te pilla aquí al lado, pues... sí, que evidentemente está claro. La situación era tan difícil, ellos lo tenían tan difícil, que evidentemente San Antonio, Santa Ana, San Matías, Santo Tomás, y quien fuera, San Sebastián, San Roque, con tal de salvarle, de agarrarse... ¿Tuvimos incluso una San Inmaculada? ¿O no? No. Motril hizo un voto a la Inmaculada Concepción en el siglo XVII, ¿no? Sí, que la eligieron como patrona de Motril, curiosamente, ¿eh? Por eso me suena a mí algo Sí. de... La eligieron a la Inmaculada, la eligió la Virgen Inmaculada, la eligieron como patrona de Motril y protectora de Motril. Pero más tendiendo a modas externas sí, es que en el internas, siglo ¿no? XVII hubo una época en que se promocionó mucho el tema de la Inmaculada Concepción por parte de la Iglesia, y hay un documento que se conserva donde Motril hace un voto, el Ayuntamiento de Motril hace voto a la Inmaculada Concepción como patrona de Motril y protectora de Motril, pero la vocación a la Virgen de la Cabeza es la que no ha desaparecido, ¿no? Somos herederos de una vocación de siglos, ¿no?, en el caso de la Virgen. Fieles, ¿no? Sí, herederos de la vocación de siglos, la Virgen de la Cabeza. Y esta de las ermitas que yo digo que lejanas, esta es la ermita lejana, esta ermita de las salidas de Motril, con esa idea de santificar algunas zonas, de sacralizar algunas zonas y... Sí, pero que al final está relativamente bastante cerca a la angustia, ¿no? Sí. Relativamente. Las angustias están paralelas prácticamente. Sí. Es decir, que esta es de más porte que las angustias. Sí. Esta quizás es de las ermitas motrileñas, es la de más porte, ¿no? Otra que desaparece es la ermita de la Aurora, que ya hablamos cuando vimos de la Plaza de la Aurora. Sí. También aparece en la Claro, guerra. por eso cuando hablamos de la ermita, pues vemos más o menos el tamaño. En cambio la de la Aurora es que era muchísimo grande que todas, ¿eh? Yo no sé, es decir, las medidas es difícil de... Pero bueno, las fotos más saber, o menos se ven, ¿no? Sí, pero la Aurora, no, vamos, es difícil de saber, Sí, ¿no? de medir, es sobre una cosa que no existe, ¿no? Incluso a nivel fotográfico sí que hay a lo mejor fotografía aérea cuando se hacen, se pueden medir las fotos aéreas, pero no lo sé. Pero esta tiene un porte también importante. Sí, ¿eh? sí. Y además la última restauración que se le ha hecho ha sido una magnífica restauración. Sí, no, ya queda muy bonita, a ladrillo visto. Sí, una magnífica restauración, dándole la visión que debió tener originalmente, ¿no? La otra restauración anterior, pues no tenía nada que ver, era para salir del paso. Era un blanqueo por fuera. Sí, para salir del paso, pero esta restauración sí que se ha hecho, se ve la ermita, una típica ermita de capilla mayor, que tiene pues su cimborrio en la parte de atrás, la nave principal, el cimborrio en la parte de atrás, y una ermita que mantiene una típica estructura de las construcciones religiosas del siglo XVII, austera, porque es muy austera, no tiene prácticamente decoración exterior. Sí, pero es bonita, es sencilla, simple, sí. y bonita, ¿no? No tiene decoración exterior, es una ermita muy austera. Pero
en esa austeridad está la limpieza de líneas, ¿no? Que también es muy interesante. Estas son las ermitas típicas de los maestros de obra, que las diseñan los maestros de obra de las ciudades, ¿no? Y en un sitio muy elevado, y además se le hace esas dos delanteras de piedra para proteger el monte donde está, que resulta que la hace muy bonita, porque le hace como esos dos farallones delanteros, esas dos murallas delanteras con escalera central, y que le da visión casi claro, en escorzo de la ermita, ¿no? Claro, de abajo arriba. Además de estar en lo alto del cerro, ¿no? De toda esta montaña, luego encima tenemos otro pequeño cerrito, ¿no? Como haciéndole un altar claro, a la propia iglesia. Sí, está en eso de faro vocacional, está por encima, ¿no? Y además está como vista, cuando accedemos a través del camino a San Antonio, está como vista en escorzo, damos vista de abajo arriba, ¿no? Y le da una magnífica visión a la ermita. Decía que en Motril tuvimos mala suerte, porque cuando termina la guerra civil, es muy curioso que en otros pueblos, regiones devastadas, restauró muchas de las ermitas, y en Motril no se restaura, es muy curioso, ¿no? San Antonio, la Aurora, San Sebastián, permanecen en ruinas y al final algunas de ellas pues desaparecen totalmente, como San Sebastián o como en la Aurora, ¿no? Que ya no tienen ningún tipo de recuperación. ¿Pero no se restauran porque no hay dinero? ¿Porque no le pues yo no lo sé, yo creo que en aquella época pues había que restaurar la iglesia mayor, el cerro, lo que fuera, y un poco se dejó al margen este tipo de construcciones, ¿no? Y la verdad es que estas construcciones populares, porque son muy populares estas ermitas, no es una iglesia mayor, no es una ermita de la patrona de Motril, es decir, todavía son muy populares, pero fíjate cómo se ve de abajo arriba, ¿no? Es decir, esta subida de escaleras, con los dos muros que la flanquean, pues da la sensación de ver la ermita de abajo arriba. Claro. Y la restauración, digo, que está... más. Claro, sí. Ya quisiera muchos, en algunos sitios, tener ermitas como San Antonio, ¿eh? Claro. No, y es verdad que la reconstrucción, la remodelación... Sí, esta última remodelación queda muy bien. ¿Eh? Esta queda muy bien y se ha conseguido pues mantener la estructura de lo que era la ermita original, y con su capilla mayor, su nave, capilla mayor... Porque también ha habido rehabilitación por dentro. Sí, claro. No solo de fachada. Pero en términos generales han conseguido muy bien restaurar un edificio como este, y que además es muy antiguo. Estamos hablando de segunda mitad del siglo XVII, no del siglo XX. Y de una categoría de edificio que, aunque no es arquitectónicamente nada del otro mundo, pero sí para los motrileños es nuestro patrimonio y tiene una importancia muy grande, evidentemente. Pero mira lo que yo te decía, Alberto, faro de Motril, mira alrededor. Hoy porque hay casas por este lado, pero fíjate, el mar al fondo, la zona del Cerro Toro, de fondo el Cerro Gordo, por este lado estaría la ermita de las Angustias, hoy no se ve porque están las casas, las construcciones, pero la visión impresionante, ¿no? Aquí podíamos contar otra historia magnífica de todos estos montes que estamos viendo, ¿no? Aquí se podían ver los piratas cuando venían, claro. Cuando venían los barcos a atacar a la costa de Motril, ¿no? Esta visión impresionante del mar de Motril. Esta abertura que hay aquí. Sí. Este mar de Motril, que tanta historia tiene también, y desde aquí lo contemplaban los motrileños durante siglos, lo contemplaron seguramente desde esta ermita, ¿no? Claro, y se ve que tocan las campanas, se tocaban. Bueno, rápidamente, pero además, si miramos hacia el otro lado, está el valle, esta zona del valle del Cerro del Toro, Cerro Gordo. Que también es una zona preciosa. Que es una zona magnífica, que quizás no la valoramos, ¿eh? Sí, pero la tenemos ahí como... Es decir, si esto en otra ciudad, el monte de la Nacla, este de aquí, donde estuvo la cantera, la primera cantera de las piedras del puerto, el Cerro del Toro, de una minería seguramente de la época de los árabes, el monte de al lado del Cerro del Toro, el Toro Chico, pues también, todos estos montes que rodean en círculo este valle tan magnífico de la zona norte, zona norte-oeste de Motril, y que evidentemente Cerro Gordo atrás
que también tiene otra visión genial de San Antonio. Por eso esta ermita tiene esa sensación de sitio en alto, de faro que ilumina las vocaciones, las creencias de los motrileños, ¿no? La religiosidad popular de los motrileños. Y es un edificio con envergadura, Sí. Un edificio con envergadura. Ha quedado precioso. Sí, ha quedado muy bien, la restauración muy bien, de ladrillo. Visto que los cajones de mampostería tapados, como se hace, las puertas con sus voladizos en la parte superior. Es verdad que es muy sencilla de construcción, el cimborrio, que es la parte que cubre la capilla mayor, la parte que es más alta, y ha quedado muy bien. Y los contrafuertes, que son muy típicos de este tipo de ermitas, un contrafuerte, otro contrafuerte y otro contrafuerte, que son los que sostienen la estructura de la nave principal, ¿no? Claro. Y además, muy bien trabajar en ese aspecto, ¿no? Aquí pues se ha elegido un modelo de restauración que es como debe ser, no tapar los ladrillos al completo, sino dejar el ladrillo visto y los cajones de mampostería tapados, eso sí. Estas iglesias se construyen siempre con ladrillo y piedra, y sitios estos rectangulares son los de piedra, Claro. lo que hay detrás son piedras irregulares, y eso se tapa. Y esta visión de ladrillo y piedra es muy bonita. Cuando a alguien se le ocurre tapar todos estos ladrillos, cuando uno empieza a gritar, decir, ¿qué estáis haciendo, no? ¿Cómo han hecho en otros En sitios? otro sitio. Y ahora aquí se ha hecho bien. Se ha hecho muy bien. Es decir, la historia que tiene esto, ¿no? La historia hasta tal punto tiene historia que el Cerro de la Nacla tuvo un poblado de la edad del cobre y del bronce, ¿eh? Ah, sí. Sí. Ha desaparecido con las obras de cuando empezaron a sacar las piedras, pero han quedado restos de que hubo poblamiento en la Nacla de la época del cobre, ¿eh? Es decir, que hubo poblado ahí, porque quizás el Motril más antiguo estuvo ahí. Y la Nacla, que es uno de la zona más conocida de Motril, tan antigua es que era de la reina Aiza, la madre de Boabí, era de los Reyes Moros de Granada. Y cuando los Reyes Moros de Granada... Una finca particular, ¿no? Sí, una finca particular, se la expropia, la corona se la expropia, ¿no? Y Cerro Gordo, ¿no? Cerro Gordo, otro de los montes típicos de Motril, que corona Motril al norte siempre, ¿eh? Cerro del Toro y Cerro Gordo son los montes más conocidos de Motril. Y Sierra Lujar al fondo, que es la que cierra. Y toda esta serie de montes, que como se ve rodea perfectamente Motril, que ha mantenido pues esta climatología que tenemos en Motril, porque todos estos montes que rodean Motril, que impide que entren los vientos fríos del norte. Claro. Y hacen de muralla, abrigan a Motril, y esos son los que han permitido este cultivo del clima subtropical que tenemos. Es decir, y además estamos a la solana, siempre da el sol, ¿no? Es decir, es muy bonito. Un valle es muy bonita esta por zona. estos montes. Esto requeriría, yo siempre lo digo, siempre lo he pensado, requeriría a lo mejor un tratamiento distinto, ¿no? Desde el punto de vista de recuperación de la zona, ¿no? Es decir, ese monte de ahí, tan curioso la Nacla, que es tan curioso el monte de la Nacla. Y San Nicolás, que está ahí un poquillo más arriba, la otra ermita, que tampoco sabemos de la vocación, de dónde viene San Nicolás, pero está construida en el siglo XVIII, y que la gente hacía, pues visitaba San Antonio y San Nicolás, y está un poco más para arriba, es curioso. Pero alrededor de San Antonio había también una pequeña zona de huerta, seguramente relacionada con la iglesia, y el agua de aquí se traía de la Nacla, por medio de una cañería desde la Nacla hasta aquí, se traían agua para regar la pequeña huerta que tenía San Antonio. Nos podemos imaginar traernos de la fuente de la Nacla hasta aquí una cañería, ¿no? Pues lo hicieron, ¿eh? Lo hicieron, pero no solo lo hicieron, hasta aquí. Es que llevaron el agua al centro de Motril, desde la Nacla a Plaza Nueva es la fábrica de la Plaza Burgos. Pusieron una fuente allí que se abastecía con el agua de la fuente de la Nacla. Era una tubería, estamos hablando del siglo XVIII, una tubería desde la fuente de la Nacla hasta el centro de Motril, hasta la Plaza Burgos de Motril, ¿eh? Estamos hablando de obras de ingeniería, tenían que saber de desniveles y todas esas cosas, ¿eh? Y la zona es muy bonita y es verdad que está... Una zona bonita y que requerirá también alguna alquería, ¿no? De irnos por ahí por los montes. Pues seguramente restos arqueológicos hay, un cerro que es una maravilla desde el punto de vista, y así se hizo la historia de la minería en el Cerro del Toro. Y pues
merece la pena verlo, las ramblas entre el Cerro del Toro y el Cerro del Lar, el Toro es chico, el Toro es grande, el Toro grande, el Toro chico, la rambla es preciosa, es una rambla impresionante, y ahí se hizo un centro que hoy está totalmente destrozado, ¿no? Es decir, pero bueno. El centro geominero, ¿no? No el geominero, sino el parque que hay por debajo del Cerro del Toro, bueno, sí, una rambla. Sí. El geominero también, el geominero fue un gran invento, con la posibilidad de ampliarlo, porque el Cerro del Toro está hueco entero, hay cantidad de galerías. Y Cerro Gordo, que bueno, pues que también ha representado una aventura para todos los madrileños, que también tuvo minas en su tiempo, ¿no? Y a la derecha, a la izquierda, perdón, del Cerro Toro, del Cerro Gordo, el Cerro de los Perdidos. Cerro de los Perdidos del Vicario, que no sé por qué se llama el Cerro de los Perdidos, pero se llama así desde el siglo XVI. Algunos se perdieron por ahí. Seguro. Y bueno, es una zona muy bonita. Una zona estupenda, fantástica, donde, bueno, se ve prácticamente toda esta zona que estamos viendo, pero también, como decíamos, el mar de Motril. Vigía de todo Motril, vigía de la ciudad, vigía del mar, en un sitio de privilegio donde se encuentra esta ermita de San Antonio, que ha quedado fantástica. Nosotros nos vamos a quedar hoy aquí, en este segundo tramo del recorrido que estamos realizando. En nuestra próxima edición volvemos un poquito más para abajo, volvemos hasta la calle Piedrabuena y vamos bajando de nuevo por esta calle hasta llegar a la zona, a la calle Carretas concretamente. Así que nada, espero que hayan disfrutado una vez más de nuestro Motril, del Via Crucis que hemos hecho por la calle de las Cruces. Hemos conocido su nombre, hemos recordado todas esas chabolas que teníamos precisamente en esta zona del Camino de San Antonio. Hemos llegado hasta San Antonio, hemos recordado esta ermita, un poco su historia, y de camino ver este paraje tan fantástico. Gracias por seguir con nosotros, como siempre, fieles a nuestra alquería, aquí en la televisión de Motril, con los comentarios siempre de calidad suprema de nuestro don Manuel Domínguez, nuestro cronista oficial de Motril. Les esperamos la semana que viene. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Adiós.